Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Graneros de José una vez más. Espero que estén acabando la semana todavía con un poquito de fuerza, aunque cansados. Y bueno, hoy es final de semana y final de mes, día 31 de mayo, y vamos a continuar. No sé si lo terminaremos, vamos a ver cómo da el espacio, los apéndices, o lo hacemos en 2 vídeos, no sé, vamos a ver lo que da de sí. Y bueno, antes de continuar con el libro que estábamos tratando, lo que nos toca para ahora, que es el Jubileo de la Creación, o el Gran Jubileo de la Creación del Dr. Stephen Jones, nos quedan, como les decía, los apéndices para terminarlo. Y bueno, pues hoy es 31 de mayo, les decía, viernes 24 del 2024, y son ahora las 18:23, las 6:23 de la tarde aquí en Baracaldo, Bilbao, España. Bien, comencemos entonces. Apéndice 1, el argumento de Agustín sobre la duración del castigo. ¿Qué argumentaba Agustín sobre el castigo, si es eterno o no es eterno, en la ciudad de Dios, en el libro 21, capítulo 9, perdón, 11? Además, dice Agustín, algunos de aquellos contra quienes defendemos la ciudad de Dios piensan que es injusto que un hombre deba ser condenado al castigo eterno por crímenes. Bueno, saben que él fue el campeón del castigo eterno, que creo recordar que al final de su vida ya no pensaba lo mismo, pero bueno. Luego ya el daño estaba hecho y es lo que pasa a veces, ¿no? Alguien con muy buena intención, pero mete una herejía y luego es tarde ya para subsanarlo, porque Satanás se aprovecha de nuestras metidas de pata y tiene que pasar mucho tiempo y esperar a que el Señor arregle nuestros desaguisados, ¿verdad? Bueno, decíamos, contra quienes defendemos la ciudad de Dios piensan que es injusto que un hombre deba ser condenado al castigo eterno por crímenes, por grandes que sean, cometidos en un corto periodo de tiempo, como si una ley justa alguna vez convirtiera en un objetivo que el castigo equivalga al tiempo necesario para ser castigado. Cicerón escribe que hay 8 tipos de penas previstas por la ley: multa, encarcelamiento, flagelación, represalias, pérdida de estatus, exilio, muerte, esclavitud. ¿Cuál de estas se limita a un periodo lo suficientemente corto como para coincidir con la rapidez del crimen? De modo que el castigo sea tan breve cuando se inflige como el breve lapso en el que se descubre que se ha perpetrado el delito, a menos que sea como represalia, porque se trata de hacer sufrir a cada uno lo que ha infligido. Por eso, el precepto de la ley, ojo por ojo y diente por diente. ¿Y ahora qué? ¿Tendríamos que suponer que un hombre debe permanecer encadenado solo el tiempo necesario para hacer la obra que lo ata, mientras que un esclavo que, por palabra o por golpe rápido, ha ofendido o golpeado a su amo, paga justamente la pena de años con grilletes? Ahora bien, puesto que la multa, la pérdida de estatus, el exilio y la esclavitud son generalmente de tal manera impuestos que no se alivian con ningún perdón, ¿no son comparables al castigo eterno en la medida de lo que permite la extensión de esta vida? Tenga en cuenta que la razón por la que no pueden ser penas
eternas es que la vida de alguien que es castigado por ellas no es eternamente prolongada. Sin embargo, los crímenes que son vengados por penas de mayor duración son perpetrados en el menor tiempo posible, y ningún hombre que viva propondría que los tormentos de los culpables finalicen tan rápido como se hayan hecho el homicidio, el adulterio o el sacrilegio o cualquier otro crimen que no deba medirse por el tiempo, sino por la enormidad de su justicia e imparcial, e impiedad. Perdón. Y cuando un hombre es castigado con la muerte por un gran crimen, las leyes reconocen su castigo en el momento en que lo ejecutan, que es muy breve, o por su expulsión eterna de la sociedad de los vivos. Pero expulsar a los hombres de esta ciudad mortal mediante el castigo de la primera muerte es lo mismo que expulsarlos de esa ciudad inmortal mediante el castigo de la segunda muerte, porque así como las leyes de esta ciudad no operan para recordar a uno que ha sido condenado a muerte, tampoco las leyes de esa ciudad operan para recordar la vida eterna a un condenado a la segunda muerte. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Preguntan, ¿es verdadera la palabra de tu Cristo? La medida en que das será la medida en que recibas, si el pecado en el tiempo es castigado con un castigo eterno. No observan que se dice que la medida es la misma, no debido a un espacio de tiempo igual, sino a causa de la combinación del mal con el mal. Es decir, aquel que ha hecho lo malo debe sufrir el mal. Sin embargo, esta afirmación puede aplicarse correctamente al asunto del que el Señor estaba hablando en ese momento, es decir, juicios y condenas. En consecuencia, si alguien que juzga y condena injustamente es justamente juzgado y condenado, recibe la misma medida, aunque no la misma cosa que dio, porque su acto fue juzgar y él sufre al ser juzgado, aunque al condenar hizo lo que es injusto, al ser condenado sufre lo que es justo. Bien, ahora es el comentario del doctor Stephen Jones con respecto a estos argumentos de Agustín, de Hipona. Nuestro comentario. El argumento principal de Agustín es que el pecado puede tardar solo un momento en cometerse y el castigo o la sentencia de la ley puede tardar mucho tiempo en cumplirse. Él da como ejemplo un hombre que podría destruir el ojo de otro hombre o besar a la esposa de otro hombre. Ambos pecados, dice, pueden tomar la misma cantidad de tiempo, pero los pecadores recibirían penas diferentes. Por lo tanto, argumenta que la duración del castigo no tiene nada que ver con la severidad del pecado, y entonces es justo que Dios castigue a los hombres eternamente por pecados cometidos en un corto periodo de tiempo en esta vida. La discusión es ridícula, por supuesto. Nadie es tan tonto como para insistir en que el castigo sea de la misma duración que el tiempo que llevó cometer el pecado. Eso no tiene nada que ver. Puede llevar el mismo tiempo robar una oveja que cometer un asesinato, pero las penas de cada caso son muy diferentes. La Biblia insiste en que el castigo se ajusta al crimen, no al tiempo que tomó cometer el crimen. En la ley de Dios, el juicio es proporcional al valor de la cosa robada o destruida, no al tiempo que tomó robarla o destruirla. Agustín aquí está tratando de socavar este principio básico de la ley bíblica para establecer el tormento eterno, para justificar el tormento eterno. Al hacerlo así, argumentaría que la pena divina por robar un clip es un clip de papeles, ¿no? Es un tormento eterno en fuego y azufre. ¡Qué parodia de la justicia! La Biblia exige doble restitución o que 2 clips para papel sean restaurados a la víctima. El argumento completo de Agustín es filosófico más bien que bíblico. Apela a Cicerón y a la ley romana, mostrando solo un conocimiento superficial de la ley bíblica. En general, este es el mismo problema en la Iglesia de hoy, ya que a la mayoría se le ha enseñado que Dios dejó de lado su ley. Lo extraño es que si Dios hiciera eso,
entonces tendría que salvarlos a todos de todos modos. ¿Por qué? Porque es por la ley que Dios juzga el pecado. Derogar la ley es legalizar el pecado, porque donde no hay ley, no hay transgresión, nos dice Romanos 4:15. Si Dios quitó su ley, entonces en el juicio, cuando Dios acuse a un hombre de robo o asesinato, el pecador podría responderle: no hay ley contra eso. En tales circunstancias, Dios no podría juzgar a nadie por el pecado y, de hecho, tendría que salvar a todos los hombres de todos modos. Apéndice 2. El retorno del Espíritu Santo. Bueno, en el apéndice 1 hemos visto cómo el doctor Stephen Young deshace ese argumento, pues que no se sostiene de ninguna manera de Agustín para justificar el tormento eterno. Apéndice 2. El retorno del Espíritu Santo. Primera de Pedro 3, del 20 al 21, nos dice que el diluvio de Noé prefiguró el bautismo. Normalmente pensamos en esto como el bautismo en agua, pero con un estudio posterior descubrimos que también prefigura el bautismo espiritual, es decir, el bautismo Espíritu Santo. Esto está representado en la paloma que Noé envió. La primera vez que se envió la paloma no encontró descanso o no encontró reposo, ¿verdad? No encontró reposo. Génesis 8:8, por lo que regresó al arca. Noé esperó otra semana y luego envió a la paloma de nuevo. Esta vez regresó con un brote de olivo en el pico, ¿no? Génesis 8:11, perdón. Y Noé supo que las aguas estaban comenzando a disminuir. Una semana más tarde, cuando Noé envió la paloma por tercera vez, no regresó al arca. Génesis 8:12. Esta paloma representa al Espíritu Santo. El hecho de que Noé envió la paloma 3 veces habla de las 3 veces que el Espíritu Santo debía ser enviado a la tierra en la historia. La primera ocasión prefiguró el primer Pentecostés del antiguo pacto al pie del monte Sinaí, bajo la administración de Moisés. El Espíritu Santo fue enviado, pero la gente huyó con temor. Éxodo 20 del 18 al 19. No querían escuchar la voz de Dios directamente para no morir a la carne, obviamente. La paloma no encontró reposo. Vamos a poner reposo, que siempre usamos la palabra reposo en vez de descanso. La paloma no encontró reposo en medio del mar del pueblo. O sea, en este caso comparan las aguas del diluvio con el mar de la gente, ¿no? Otra arca tuvo que ser construida para albergar su presencia, el arca del pacto. Por lo tanto, al igual que la paloma de Noé, la paloma en el monte Sinaí regresó al arca. La segunda ocasión prefiguraba el gran Pentecostés del nuevo pacto en el segundo capítulo de Hechos. La paloma, en este caso, había encontrado un solo brote de olivo, había encontrado un solo brote de olivo en la persona de Jesús. En su bautismo, Mateo 3:16, se cernió sobre su cabeza, más tarde en Pentecostés se cernió sobre su cuerpo, para completar el cumplimiento de esa ocasión. Sin embargo, esta era solo una pequeña porción de la promesa, así como un brote de olivo era solo una pequeña porción del olivo. O sea, tenemos el Sinaí, después tenemos sobre Jesús y sobre su cuerpo en Pentecostés, y la tercera ocasión prefiguró el cumplimiento ilimitado cuando el Espíritu sería derramado sobre toda carne, ya no sobre un cuerpo sino sobre toda carne. Será la mayor efusión, de la cual la anterior fue solo un anticipo, más arras. Una vez enviada, la paloma no volvería al arca, que habría limitado sus movimientos. Su gloria cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar, como nos dice Habacuc 2:14. Bueno, pues nos vamos al apéndice 3. Gregorio de Nisa o de Niasa, del 300, uno de los padres apostólicos, del 335 al 394 después de Cristo. Después de Cristo. Vamos a ponerlo como siempre sin los puntos, que se entiende, después de Cristo. Sermón sobre Primera de Corintios 15:28. Esto es un extracto de ese sermón de Gregorio de Niasa de Primera de Corintios 15:28.
El sermón en 1 Corintios 15, 28 y después del 32 al 34, les leo aquí lo que dice, esto lo he añadido yo, por lo cual deberíamos haberlo puesto en azulito para que se sepa como siempre. Vamos a ver. Bien, ahí está. Dice así: y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Nos vamos al 32. Dice: si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sed sobrios, como conviene, y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Nos vamos al 35, que, bueno, la Biblia, una Biblia, esto creo que es la New American Standard Bible, titula El cuerpo resucitado. Dice: pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio. Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere, y lo que siembras no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay, asimismo, cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria del celestial es una y la del terrenal es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Bueno, vamos entonces eh, con el Gregorio con el sermón de Gregorio. Dice: mi plan es el siguiente. Antes que nada expondré el sentido del pasaje en mis propias palabras. Luego agregaré las palabras reales del apóstol que concuerdan con el sentido que para entonces ya expuse. Entonces comienzo preguntando: ¿cuál es la verdad que el apóstol divino intenta transmitir en este pasaje? Es esta: a su debido tiempo el mal pasará a la no existencia, desaparecerá completamente del reino de la existencia. La bondad divina y no mezclada abarcará dentro de sí toda naturaleza racional. Ningún ser creado por Dios fracasará en alcanzar el reino de Dios. El mal que ahora está presente en todo se consumirá como un metal base derretido por la llama purificadora. Entonces, todo lo que deriva de Dios será como era en el principio, antes de que alguna vez hubiera recibido una mezcla del mal. Repetimos en lo que hemos puesto en negrita: a su debido tiempo el mal pasará a la no existencia, desaparecerá completamente. Desaparecerá completamente. También ningún ser creado por Dios fracasará en alcanzar el reino de Dios. Y por último, todo lo que deriva de Dios será como era en el principio, antes de que alguna vez hubiera recibido una mezcla del mal. La forma en que esto sucederá es la siguiente. En nuestra naturaleza mortal y perecedera, dice Pablo, ha aparecido la divinidad pura y no mezclada del unigénito. La naturaleza humana como un todo ha recibido así una mezcla con lo divino. La virilidad de Cristo es una especie de primicias de este hombre común, y por eso la humanidad como un todo ha sido injertada en la divinidad. Repetimos: la humanidad como un todo ha sido injertada en la divinidad. El mal fue totalmente abolido
en el que no conoció pecado. Como dice el profeta, ni se halló engaño alguno en su boca, Isaías 53:9. Junto con el pecado fue abolida en él también la muerte, que se deriva del pecado. Dice, porque la muerte no tiene otro origen que el pecado. Entonces la abolición del mal y la disolución de la muerte comenzaron con él. A partir de esto siguió una especie de patrón ordenado secuencialmente. Repetimos, a partir de esto, de que él venció el pecado y el mal con la resurrección y la muerte, pues a partir de esto siguió una especie de patrón ordenado secuencialmente. En un patrón de este tipo, algunos miembros están más alejados del miembro principal de acuerdo con su inclinación de lo bueno. Repito, algunos miembros están más alejados del miembro principal de acuerdo con su declinación de lo bueno. Se encuentra que otros están más cerca de él, cada uno de acuerdo con sus propios carencias y poderes. Entonces, en este caso, comenzamos con el elemento humano en Cristo. Como el receptor de la divinidad dentro de sí mismo, este hombre se convirtió en los primeros frutos de nuestra naturaleza. También se convirtió en el primogénito de los que dormían y en el primogénito de entre los muertos, soltando los dolores de la muerte. Este hombre que estaba completamente separado del pecado, que ha destruido el poder de la muerte en sí mismo y ha derrocado su gobierno, autoridad y poder, es el primero. ¿eh? Después de él viene un hombre como Pablo, que imitó a Cristo al máximo en su separación del mal. Una persona de ese tipo seguirá detrás de las primicias en el advenimiento. Así, ¿no? Secuencialmente. Nota del doctor Jones, Gregorio aquí difiere de nuestro punto de vista en que interpreta que Primera de Corintios 15:23 significa que Cristo es los primeros frutos, seguido por Pablo como un ejemplo de aquellos que son de Cristo en su venida, en el advenimiento. Gregorio, siendo griego, aparentemente estaba familiarizado con los días festivos de Israel y cómo se aplican a estas resurrecciones. Pero nosotros ya hemos explicado, no sé si en este libro o en otros, varias veces, que aquí el pasaje no es Cristo las primicias, sino las primicias ungidas. O sea, la palabra Cristo es ungidas y las primicias ungidas son los vencedores, ¿verdad? Después la otra venida y al final, o sea, primero la cebada, después el trigo y después pues las uvas. Esos son los tres escuadrones que trata Pablo ahí en la primera de Corintios. Pero él, como hasta ahora también nosotros pensábamos, Gregorio no se da cuenta de que Cristo no es las primicias, porque Cristo no es un escuadrón. La palabra tacma habla de escuadrón. Eso es una multitud de personas. Bien, avanzamos a lo que seguía, continuamos, mejor dicho, con lo que estaba diciendo Gregorio. Entonces, solo para tomar un ejemplo, quizás venga Timoteo, quien imitó a su maestro lo mejor que pudo, o cualquier otra persona como él. Entonces la secuencia continúa, la declinación gradual del bien que pone a cada hombre respectivamente detrás de aquellos enfrente de él, hasta que llega a aquellos en quienes hay tanto mal que constituye una mayor proporción en ellos que el bien. De acuerdo con este mismo patrón, la secuencia que conduce desde los menos involucrados en el mal hasta aquellos que están más involucrados en él, produce una estructura ordenada de personas que están regresando al bien. Es decir, poco a poco, gradualmente, de los que están más alejados del pecado a los que están muy metidos en él, pues van pasando, ¿no? Van dejando el mal atrás, ¿no? Una estructura de personas que están regresando al bien. Entonces, cuando el avance del bien haya alcanzado la extremidad más extrema del mal, el mal será abolido de ese modo. Que en un momento es que la persona más maligna que haya existido en el universo sea transformada en el bien, pues el mal habrá desaparecido, ¿verdad? Y este es el objetivo último de nuestra esperanza, que no se debe dejar nada en oposición al bien, sino que la vida divina debe impregnar todo y suprima la muerte de todo ser, habiendo sido ya destruido el pecado, por el cual, como ya hemos dicho, la muerte aseguró su control sobre los hombres.
Entonces, cuando toda autoridad y gobierno malvado hayan sido abolidos de entre nosotros y ninguna pasión domine nuestra naturaleza por más tiempo, se sigue inevitablemente que, sin ningún otro amo sobre nosotros, todo estará sujeto al poder que está sobre nosotros. La sujeción a Dios es la separación total del mal. Cuando a imitación de las primicias todos estemos libres del mal, entonces toda la masa de nuestra naturaleza se mezclará con las primicias y nos convertiremos completamente en un cuerpo que acepta el señorío del bien y sólo de él, para que todo el cuerpo de nuestra naturaleza humana se mezcle con la naturaleza divina y pura, y allí se logrará en nosotros lo que se llama la sujeción del Hijo, porque el sometimiento que se establece en su cuerpo se le atribuye porque el sometimiento, sí, creo que está bien, vamos a ver, porque el sometimiento que se establece en su cuerpo se le atribuye correctamente a aquel que hace que esta gracia de sujeción sea efectiva en nosotros. Que creemos es que creemos es el sentido de las enseñanzas de Pablo. Eso es lo que cree Gregorio que es el sentido de las enseñanzas de Pablo. Ahora debemos citar las palabras reales del apóstol. Aquí cita ahora Gregorio 1 Corintios 15 del 22 al 28, que dice así, también esto lo vamos a poner en azulito, que lo he añadido yo, para que lo puedan leer sin tenerlo que buscar. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, vamos a ver, vamos a subrayar la palabra todos, también en Cristo todos, el equivalente, serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo en su debido orden, en su debido tagma, escuadrón, Cristo las primicias, que quiere decir, como les decía antes, las primicias Cristo, es decir, las primicias ungidas. Vamos a ponerlo aquí, así entre corchetes, las primicias Cristo o las primicias ungidas. Eso sería lo correcto, la interpretación correcta. Las primicias Cristo o las primicias ungidas, ¿de acuerdo? Eso sería lo que tiene que ser en realidad, ¿no? Luego, los que son de Cristo en su venida, su venida, es decir, en la primera resurrección, que hay en la segunda resurrección, porque las primicias ungidas son los que se levantan, los vencedores en la primera resurrección. Después, en la segunda venida, cuando Cristo venga ahora, se levantarán al final con el juicio del gran trono blanco. Ahí es cuando se levantan el resto de los creyentes, porque también, bueno, se levantan todos, pero los creyentes están mezclados con los incrédulos, porque dice el que esté inscrito en el libro de la vida no será, perdón, dice el que no esté inscrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. En este caso, pues al decir eso, implica obviamente que ahí hay gente salva. Entonces vendrá el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será abolido es la muerte, porque Dios ha puesto todo, aquí subrayamos otra vez el todo, aunque está dentro de una frase que hemos puesto toda en mayúscula, Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas, otra vez, todas, lo vamos a subrayar de nuevo, le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. Otra vez, todas las cosas, vemos aquí el todo por todas partes. Y cuando todo, otra vez, por si no quedaba claro, los remachamos, haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea, ¿qué? Todo. ¿En quién? ¿En unos pocos? No, en todos. Dios sea todo en todos. Bien.
Leído el pasaje, entonces continuamos con lo que dice Gregorio. Esa última frase que habla de que Dios viene a ser el todo, convirtiéndose en todo para cada uno, claramente retrata la inexistencia del mal. Obviamente Dios estará en todo solo cuando no se encuentre rastro de maldad en nada. Repetimos que Dios viene a ser el todo convirtiéndose en todo para cada uno. Claramente retrata la inexistencia del mal. Obviamente, Dios estará en todo solo cuando no se encuentre el rastro de maldad en nada. ¿Por qué Dios no puede estar en lo que es malo? Entonces, o Él no estará en todo y quedará algún mal en las cosas, o si hemos de creer que Él está en todo, entonces esa creencia declara que no habrá maldad. ¿Por qué Dios no puede estar en lo que es malo? Nota del doctor Stephen Jones, dice aquí, Germanus, arzobispo de Constantinopla desde el 713 al 730 después de Cristo, publicó un libro en contra de la idea de la reconciliación universal o la restauración universal. No es universalismo, porque nosotros sí, los que creemos en la restauración de todas las cosas, sí creemos que va a haber un castigo, pero no es un castigo de tortura y mucho menos eterno. Es decir, que tiene un periodo y que es restauracionista, es para restaurar al pecador. Él emprendió la tarea improbable de probar que Gregorio de Niasa no era universalista. Eligió cegarse a la verdadera posición de Gregorio, que ciertamente acabamos de ver que era universalista. Esto permitió a la Iglesia retener a Gregorio como uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia griega y en el 787 darle el título de Padre de Padres, mientras encubrían sus verdaderas creencias, como se ve claramente en su sermón anterior. Apéndice cuarto. La introducción al libro 21 o 21 en la ciudad de Dios de Agustín. Vamos a ver lo que dice Agustín en esa introducción. El único nombrado por Agustín como representante de los tiernos de corazón es Orígenes. Orígenes había ido tan lejos como para incluir al diablo y sus ángeles entre aquellos que eventualmente completarían el castigo debido y serían liberados de las torturas del infierno, es decir, de la Gehenna. Así, el infierno, entre comillas, de Orígenes es realmente un purgatorio en el cual todos los pecadores, ya sean hombres o ángeles, finalmente serán limpiados de su culpa y restaurados a la paz con Dios. Este punto de vista, junto con otros puntos de vista de Orígenes, ya había sido condenado por la Iglesia como herético. Véase la nota al pie de la página a continuación, la nota al pie de página a continuación, como señala Agustín. Pero mientras tanto la doctrina de Orígenes había gozado de gran popularidad especialmente en las iglesias orientales, es decir, el universalismo de Orígenes. Su famoso maestro, el propio Basilio, creía en el castigo eterno, pero también afirmaba que la mayoría de los cristianos comunes creían que habría un límite de tiempo. Eso él creía, el otro, que habría un castigo eterno, pero reconocía que la mayoría no seguía eso. La mayoría de los cristianos comunes creían que habría un límite de tiempo. Entre estos aparentemente debe incluirse a su hermano Gregorio de Nisa o de Niasa y a su amigo cercano Gregorio de Nacianzo o Gregorio Nacianceno, que también se le llama. Ambrosio de Milán fue un diligente estudiante de las obras de Orígenes, aunque no adoptó la noción de la salvación universal. En un pasaje interpreta el infierno metafóricamente. Escribe que no hay un crujir de dientes corporales, ni un perpetuo fuego de llamas materiales, ni un gusano material. Esas son meras figuras vívidas de los tormentos de una conciencia que se ha despertado demasiado tarde. Eso está citado de la exposición del Evangelio de Lucas 7.205f por Ambrosio. No sé cómo se lea eso. En la nota al pie al que se decía dice, el Papa Anastasio había condenado los libros de Orígenes en el año 400.
Su carta a Simpliciano de Milán se conserva como la número 95 entre las cartas de Jerónimo. Bien, vamos al apéndice 5. Nos vamos a ir al apéndice 5. El rico y Lázaro, Lucas 16 del 19 al 31. Atención, porque esta es una interpretación que a mí me parece maravillosa y que nos abre los ojos a la mala interpretación que se ha hecho de esta parábola, sacándola del contexto donde está con el resto de las palabras de Lucas, de las parábolas, perdón, de Lucas. Bien, el rico y Lázaro de Lucas 16, 19 a 31 es uno de los principales textos utilizados para enseñar la doctrina del tormento eterno. En la parábola, Jesús habla de un hombre rico que muere y va al Hades, entre comillas, el infierno. Este hombre rico se contrasta con un hombre pobre llamado Lázaro, que muere y va al seno de Abraham, comúnmente interpretado como el cielo, ¿no? La opinión común toma la parábola como una imagen literal de la otra vida, más que como una parábola del reino que necesita interpretación. Sin embargo, esta historia es el clímax de una serie de 5 parábolas del reino, que Lucas dispone en un orden particular para exponer su punto. Si sacamos la parábola de Lázaro de su contexto con las otras parábolas, seguramente la malinterpretaremos. Las 5 parábolas son: 1. La oveja perdida, de Lucas 15, 3 al 7. 2. La moneda perdida, Lucas 15, del 8 al 10. 3. El hijo pródigo, Lucas 15, del 11 al 32. 4. El mayordomo injusto, Lucas 16, del 1 al 13. Y 5. El hombre rico y Lázaro, Lucas 16, del 19 al 31. Después de la cuarta parábola se nos dice en Lucas 16, 14 que los fariseos, que eran amadores del dinero, se burlaban de él. Y les dijo. Entonces la quinta parábola estaba dirigida a los fariseos. Ellos son el hombre rico. Repetimos, Lucas 16, 14 dice que los fariseos, que eran amadores del dinero, puntos suspensivos, se burlaban de él y él les dijo. Es decir, el Señor ahora al citar esta parábola se está refiriendo a los fariseos, la parábola que va a contar a continuación. Ellos, por tanto, son el hombre rico. Aún así, la parábola no se trata de que los ricos vayan al infierno y los pobres vayan al cielo. Es una parábola del reino que tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. El primer reino de Dios se llamó Israel. La primera parábola de esta serie trata sobre cómo Jesús dejó las 99 ovejas que estaban a salvo para poder buscar a la oveja perdida. El profeta dice en Jeremías 56, mi pueblo se ha convertido en ovejas descarriadas. Entonces, las ovejas son personas. Los fariseos es el hombre rico, las ovejas son personas. La parábola de Jesús fue tomada principalmente de Ezequiel 34, donde el profeta escribió un capítulo completo sobre la oveja perdida de Israel. En Ezequiel 34:6, Dios habla de este gran problema. Mis ovejas vagaron por todos los montes y por todo collado alto, y mis ovejas se esparcieron por toda la superficie de la tierra, y no había nadie que las buscara ni preguntase por ellas. Dios regañó a los predicadores y profetas por negarse a buscar a esas ovejas perdidas. Muchos hoy aplican esto a la obra de evangelización en general. Ciertamente esa es una aplicación adecuada. Sin embargo, es más que eso, porque el profeta se refería a los israelitas que habían sido deportados a Asiria en el 721 a.C., a los israelitas en el exilio, ¿verdad? Debido a que los predicadores y profetas a lo largo de la historia no buscaron a esas ovejas perdidas, Dios dijo en Ezequiel 34:11, yo mismo buscaré a mis ovejas y velaré por ellas. El versículo 16 agrega, buscaré a los perdidos,
Haré volver a los dispersos, vendaré a los destrozados y fortaleceré a los enfermos. La parábola de Lucas 15 muestra que Jesús es quien está cumpliendo esta profecía de Ezequiel. El buen pastor que busca la oveja descarriada es Jesús. Ya tenemos ahí otra cosa, ¿no? Las ovejas son los israelitas perdidos junto con otros que también serán reunidos con los israelitas, como nos dice Isaías 56:8. Dice así: el Señor Dios que reúne a los dispersos de Israel declara: aún les juntaré otros a los ya reunidos. El contexto muestra que Dios tiene la intención de reunir a otros pueblos, no solo a los israelitas, porque, como dice en el versículo anterior, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Por esta razón, Jesús dijo a sus discípulos que hicieran un viaje misionero id más bien a las ovejas descarriadas y que fueran, ¿no?, más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel, como dice Mateo 10:6. Vamos a leerlo de esta forma. Jesús dijo a sus discípulos que hicieran un viaje misionero y que fueran más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Mateo 10:6. No los estaba enviando a los judíos de Judea. Repetimos aquí, no los estaba enviando a los judíos de Judea. Los estaba enviando muchos kilómetros al norte, donde los israelitas habían sido reubicados cuando los asirios los tomaron cautivos. Pasamos a la siguiente parábola, la moneda perdida. A la parábola de la oveja perdida le sigue una segunda parábola sobre la moneda perdida. Es esencialmente lo mismo que la primera parábola, porque una vez más se refiere a los israelitas perdidos. En Éxodo 19:6 llama a Israel Segulag, en hebreo tesoro. Este tesoro está formado por personas que son elegidas y están representadas por la moneda. Jesús también contó otra parábola sobre la moneda en Mateo 13:44 que es similar a este tema de la moneda perdida. Él dijo: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que un hombre encontró y escondió, y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. El significado es claro: Israel era como un tesoro escondido en el campo. Sabemos que Jesús dijo en Mateo 13:38 que el campo es el mundo, es decir, Israel estaba escondido en el mundo, perdido en el mundo. Israel estaba perdida y escondida en el mundo, porque nadie se molestó en encontrar la oveja perdida de Israel. Leemos que Jesús compró todo el campo, es decir, todo el mundo, para obtener el tesoro escondido. Cuando compró el campo, pudo reclamar todo lo que estaba escondido en él. Esto muestra cómo Jesús murió por el mundo entero, como lo dice Primera de Juan 2:2, en su búsqueda por recuperar el tesoro de Israel. Su búsqueda recuperando el tesoro de Israel, compró todo el, así no se me escapa nadie, ¿no? Así seguro que no se me escapa ni ningún israelita, ni todo. Para que no se me escape ningún israelita, compro todo el mundo y ahí están todos. Bueno, de rebote nos cogió a nosotros. El mayordomo injusto, siguiente parábola. La tercera parábola de Jesús trata sobre un mayordomo injusto. Esta historia ha sido malinterpretada porque la gente no sabe quién es este mayordomo. Había dos naciones a las que Jesús habló en sus parábolas. La primera fue Israel, la segunda fue Judá o Judea, donde los fariseos y otros líderes religiosos se burlaban de Jesús, como dice Lucas 16:14. Cuando Israel fue deportada a Siria en el 721 a.C. y luego dispersada por las naciones, el pueblo de Judá permaneció en la tierra durante un siglo más. Un siglo después, Dios permitió que los babilonios conquistaran Judá y reubicaran al pueblo en Babilonia durante 70 años. Jeremías 25:11. Después de los 70 años, Dios permitió que los judaítas, los judíos, regresaran a la vieja tierra, porque 500 años después Jesús tenía que nacer en Belén de Judea. Lucas 2:4. Por eso los profetas nunca dijeron que el pueblo de Judá estuviera perdido. Ciertamente estaban perdidos en un sentido espiritual, a menos que tuvieran fe genuina en Cristo. Sin embargo, nunca estuvieron perdidos como nación.
Aunque más tarde perdieron su estatus de nación, siempre siguieron siendo un pueblo distinto y bien conocido por todos. La parábola del mayordomo injusto estaba dirigida a los líderes religiosos de los judíos, que se habían enriquecido mientras oprimían a los judíos de clase baja. Jesús a menudo expuso su corrupción e incluso los expulsó del templo en 2 ocasiones, Juan 2:15 y Mateo 21:12. El mayordomo injusto representaba a la nación corrupta de Judá y a sus sacerdotes y otros líderes religiosos corruptos. Entonces vemos que hay dos personajes principales en las parábolas de Jesús, que son Israel y Judá. La división entre ellas había ocurrido 1000 años antes, cuando la nación quedó dividida tras la muerte del rey Salomón. El hijo pródigo. Había dos hermanos en la parábola del hijo pródigo. Uno, Israel, abandonó su hogar. El otro, Judá, se quedó en la casa. Vemos que esos hijos representan respectivamente a Israel y a Judá. El hijo pródigo gastó, es decir, Israel, todo su dinero y finalmente regresó a casa. Cuando regresó, su padre corrió a darle la bienvenida a casa. Luego regresó a... Esto es redundante, lo quitamos. Finalmente regresó a casa y cuando regresó su padre corrió a darle la bienvenida. Luego celebraron su regreso. El hermano mayor Judá se quejó, de que su hermano recibía más atención que la que merecía. Su padre respondió: este hermano tuyo estaba muerto y ha comenzado a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Lucas 15:32. Estaba perdido y ha sido encontrado. Está claro que el hijo pródigo es también la oveja descarriada y la moneda perdida. El hermano mayor es Judá y también el mayordomo injusto de la parábola anterior. Esto también explica por qué los fariseos se burlaron de la parábola de Jesús. Con estos antecedentes en mente, ahora estamos en condiciones de comprender mejor la última parábola de la serie. El hombre rico representa a Judá y Lázaro. El hombre pobre es Israel. Como puede ver, esta historia es una parábola del reino. Habla del tiempo después de que cada nación fue destruida. No fue una historia sobre la vida futura de personas individuales. El rico y Lázaro. Habiendo identificado a los personajes de la parábola, ahora podemos entender algunos de los detalles de la historia. A Lázaro se le representa como un mendigo a la puerta. Él estaba afuera de la casa justo donde esperábamos que estuviera, porque Israel estaba afuera de la casa después de que los asirios la deportaran y la reubicaran en una tierra extranjera. Lucas 16:21 dice que Lázaro estaba anhelando ser alimentado con las migajas que caían de la mesa del rico. La comida representa la palabra de Dios. En el cautiverio lejano los israelitas sufrían hambre de oír las palabras del Señor, como dice Amós 8:11, que lo tienen ustedes en las entradillas de todos los vídeos. Amós 8:11, aquí que vienen días, dice el Señor, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Los únicos amigos de Lázaro eran los perros, dice. En aquellos días los judíos se referían a los no judíos como perros. Mateo 15:26. Israel vivía entre naciones extranjeras, entre perros, ¿no? Esa es la configuración de la parábola. Luego leemos que tanto el hombre rico como Lázaro murieron. Israel ya había muerto como nación más de 700 años antes. Judá pronto moriría unos 40 años después, cuando el ejército romano destruyó Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. Cada nación tuvo un destino diferente, como lo profetizaron las Escrituras. Los israelitas perdidos debían ser reunidos y utilizados como base para el reino de Dios. Así Lázaro es representado en el seno de Abraham. Abraham representa a los hijos de la fe,
los verdaderos hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Estos reciben las promesas dadas a Abraham por la fe a través del nuevo pacto que les trajo Jesucristo. La nación de Judá, sin embargo, representada por el hombre rico, sufre un destino completamente diferente. El hombre rico se encuentra en tormento en el Hades, es decir, en el infierno. Esto no significa que los judíos vayan al infierno, se refiere a la condición judía desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Repetimos, el hombre rico se encuentra en tormento, entre comillas, en el Hades, infierno. Esto no significa que los judíos vayan al infierno, se refiere a la condición judía desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, a la condición de los judíos, mejor, desde la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. La nación judía murió y ha permanecido, entre comillas, en tormento desde entonces. Ya sabemos lo que les han pasado, la expulsión de España, el Holocausto, todas esas vicisitudes que les han ocurrido a los judíos. Además, se dice que el hombre rico llama a Abraham y habla con él. ¿Sería esto realmente posible si se tratara de una historia sobre un hombre que va al infierno después de morir? ¿Podría existir tal comunicación? El hombre rico solo quería un poquito de agua para refrescarse la lengua. Tanto la comida como el agua representan la palabra de Dios. El hombre rico necesitaba mucha agua, pero solo quería un poquito. Así también hoy los judíos dicen conocer la palabra de Dios, pero en realidad, al rechazar a Cristo, solo quieren un poco de agua. Un poco de agua, pero un poquito así para que no me toque mucho, ¿no? Que me laven solamente la puntita de la nariz. El hombre rico pidió que se enviara la verdad a sus 5 hermanos. ¿Es una coincidencia que el propio Judá tuviera 5 hermanos? Ellos son Rubén, Simeón, Leví, Isaacar y Zabulón. Ver Génesis 29, 32 a 30, 20. Todos los demás eran medio hermanos y nacieron de madres diferentes. El hombre rico dijo que si alguien volviera de entre los muertos, sus hermanos lo escucharían y creerían la verdad. Abraham respondió en Lucas 16:31, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán si alguno resucita de entre los muertos. Jesús resucitó de entre los muertos y, sin embargo, no lo escucharon. No lo escucharon. En cambio, difundieron una mentira para engañar a su propio pueblo. Mateo 28, del 13 al 15, nos lo dice. Eso es lo que nos enseña esta parábola. Repito, Jesús resucitó de entre los muertos y sin embargo no lo escucharon. En cambio, difundieron una mentira para engañar a su propio pueblo, como nos dice Mateo 28, del 13 al 15. Eso es lo que nos enseña esta parábola. Bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí. No quiero que se me quede demasiado largo para no cargar mucho. Vamos a dejarlo aquí. Nos quedarán 7 páginas, que serían como otra media hora más o menos. Y entonces, pues ya terminamos el próximo vídeo. Vamos a hacer este para terminar el libro y quitárnoslo del medio, aunque tocaba Daniel, pero vamos a continuar con este entonces el lunes, Dios mediante. Nos quedan el apéndice 6 hasta el final, como les digo. Entonces el próximo vídeo será también el jubileo de la creación para finalizar este libro. Cuando lo finalicemos, pues vamos a introducir seguramente el libro del sionismo, que ya estará terminado para entonces también, por lo menos estará terminado en el blog Tabernáculos y entonces ya lo podremos grabar en vídeo. Y cuando acabemos el siguiente libro, vamos a meter seguramente ese libro de conceptos básicos para nuevos creyentes. Bueno, pues entonces eso será el lunes y el siguiente vídeo que tocaría sería ya otra vez retomar el tomo 3 del Daniel Profeta de las Edades, que nos tocaría ver en Daniel Profeta de las Edades, pues este
Los capítulos creo que son 13 y 14, algo así. Bien, pues nada, aquí lo dejamos entonces. Desearles que descansen y que lo pasen bien este fin de semana, que el Señor los proteja, los guarde, los bendiga, que los renueve en espíritu, alma y cuerpo, y no se olviden de regresar entonces para acompañarnos el lunes a continuar para terminar este libro que hemos estado viendo en el día de hoy, el jubileo de la creación, el gran jubileo de la creación. Hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.